a comunicación de Susana Barbarío, que é doutora en Filoloxía Hispánica, membro do Grupo de Investigación Proteo da Universidade de Burgos. Ten varios estudos, múltiples estudos desde a perspectiva de xénero sobre as escritoras do 19, e especialmente, últimamente está publicando sobre La Sirena Negra, cunha edición conxunta, non? Con Alex Alonso. Vai falar de La Sirena Negra, estudo dunha alma degenerada. Muchas gracias, Olivia. Buenas tardes, boa tarde a todo el mundo. Me siento tremendamente honrada de estar aquí en esta casa y delante de todos ustedes. Y nada, agradecer a la organización haber aceptado mi comunicación y también la valentía de haber llevado hasta el final el Congreso, porque realmente se originó en un momento muy, muy complejo, ¿no? Para todos, así que es un placer el que haya llegado a buen fin y estemos todos reunidos y además en muy buena parte de forma presencial, con lo cual enhorabuena a un trabajo excelente. Efectivamente, como decía Olivia, de lo que voy a hablar aquí es de un trabajo que en realidad llevamos haciendo muchísimos años, aunque el resultado sea últimamente, algunos somos lentos de producción, y por fin ha visto la luz recientemente la edición de La Sirena Negra, y son algunas de las ideas clave que se desarrollan con más detenimiento en el texto. Leo para no pasarme del tiempo. Desde la segunda mitad de la década de los 90, la confluencia de una serie de acontecimientos políticos, sociales y literarios empujaron a Emilia Pardo Bazán a reorientar su producción novelística para adecuarla a las nuevas necesidades que percibía en la sociedad. Como la autora indicaba a López Ballesteros en una carta recuperada por Marisa Sotelo, con La Sirena Negra pretendía reflejar, y cito a la autora, un estado de la conciencia contemporánea. Nuestra generación está enferma de veras, desequilibrada y devorada por la concupiscencia. Al menos yo me lo figuro así. Siento a mi alrededor el torbellino de tantas ansias, negaciones y soberbias, del mal, en resumen. Como se aprecia en la cita, para Pardo Bazán la enfermedad de su generación era de carácter moral. La sociedad, desprovista de asideros espirituales por la generalización del racionalismo positivista, se encontraba devorada por una concupiscencia que trataba de saciar a través de experiencias cada vez más desestabilizadoras para el orden social, particularmente cuando éstas se daban entre la élite. Por tanto, la nueva literatura debía asomarse a las almas de esos complejos seres superiores, como los denominó Paul Bourget en sus ensayos de psicología contemporánea. El molde literario que mejor se acomodaba a las pretensiones de la autora era la propuesta francesa conservadora de la novela psicológica encabezada precisamente por el autor francés. Envuelto en el ropaje estético finisecular, este género novelístico, bien reconocido en el momento, se centraba en el análisis de las almas de esa élite social e ideológicamente se diferenciaba del decadentismo o del simbolismo, en que en lugar de subvertir las convenciones y el orden social buscaba la reinserción del individuo en el sistema. Pero Pardo Bazán no se detuvo ahí y, como veremos, aprovechó también la apropiación de esta corriente finisecular para cuestionar los estereotipos femeninos dominantes en el discurso literario masculino. La Sirena Negra, como bien saben todos los asistentes, creo que es la primera vez que no tengo que contar el argumento, nos sumerge en la introspección psicológica de un dandy, Gaspar de Montenegro. Gaspar se define a sí mismo como un meditativo sensual con un invencible miedo a la acción. Su misantropía y su rechazo de la mundana vulgaridad están acompañadas de una profunda atracción por la muerte. Gaspar la percibe como el único medio para satisfacer sus anhelos insaciables. En los momentos en los que su pulsión de muerte es más intensa, el personaje la visualiza en forma de sirena. En el periodo de entre siglos, y antes, la sirena solía simbolizar el erotismo femenino capaz de destruir al hombre, que escondía, obviamente, el miedo masculino a la sexualidad de la mujer. Esta ansiedad se había exacerbado a lo largo del siglo XIX a medida que la mujer ganó terreno en el espacio público.
De ahí la profusión de sirenas en la pintura y en la literatura. En la pintura lo estudió muy bien Dijkstra, y también, por supuesto, de nuestras histéricas y adúlteras que pueblan, ¿no?, la mayor parte de las novelas que estudiamos normalmente. Esta percepción de la sexualidad femenina derivaba de los discursos médicos que consideraban que el cuerpo femenino, por su condición maternal, estaba marcado por la función sexual. En palabras del médico Antonio Gómez Torres, tiranizado por el útero, verdadero cerebro de la mujer. De este modo se construía un cuerpo femenino dominado por el deseo y por eso mismo necesitado de control. A Gaspar, esa percepción de la sexualidad de la mujer parece haberle provocado una profunda aversión hacia el cuerpo femenino. Y recuerdo las palabras del personaje. En mi mocedad, verde y cruda todavía, la mujer era otra cosa bien diferente de aquella criatura de misterio, se refiere a la sirena, que me arrojaba una mirada magnetizadora, que me invitaba a la sombra y a la paz ya nunca turbada. La mujer, tal cual yo la conocía en aquel momento, qué náusea provocaba en mí, qué vaho de matadero, qué tufo de carnicería, qué emanaciones de estercolero asociaba a su impura imagen. En cambio, la del agua, la que me llamaba sin voz, la toda mirar, la toda callar, con qué sugestión de olvido y de reposo me ofrecía sus invisibles brazos. Las palabras del personaje revelan que, ante su rechazo del cuerpo sexuado de la mujer, éste lo desmaterializa y sublima en forma de sirena siniestra, negra, al tiempo que transforma su deseo erótico en pulsión de muerte. Es decir, la obsesión por la muerte encarnada en la sirena esconde en realidad la represión del deseo erótico ante una relación patológica con la mujer. Por tanto, la problemática subyacente al comportamiento amoral del protagonista puede descubrirse a través de su sexualidad, que, como evidenció Foucault, constituye lo más íntimo del individuo y por eso mismo lo más trascendente para el control del cuerpo social. Porque el análisis de estas almas degeneradas, de estos seres superiores, en la pluma de Bourget, Roth o Pardo Bazán, no pretendía tanto cuestionar las construcciones identitarias o las convenciones burguesas como reintegrar a esos individuos en la sociedad. El problema de esas almas era que actuaban según una moral sin sanción ni obligación, en términos de Jean-Marie Guyot. Para el filósofo francés, cuyo pensamiento había influido notablemente en el discurso liberal, la anomia era posible porque creía en cierta perfectibilidad del hombre. Sin embargo, la crisis finisecular hizo que algunos pensadores percibieran esas conductas anómicas como la clave de la inestabilidad. Así, Paul Bourget afirmaba en los citados ensayos, y cito palabras del autor: «Vivimos en una época de derrumbamiento religioso y metafísico. No tenemos ya un credo general, regulador de las conciencias. No hay ninguna hipótesis suprema que armonice todas las demás y se imponga íntegra». También Émile Durkheim consideraba que solo una autoridad moral suprapersonal de origen sacro podía lograr el sacrificio de las pasiones e inclinaciones individuales y conectó la anomia con el suicidio y la sexualidad no convencional. Por ello era necesario introducir mecanismos autorreguladores de lo privado que facilitaran el buen funcionamiento del organismo social. Para Pardo Bazán, estos debían basarse en la religión católica porque funcionaba como un mecanismo de autocontrol y engarzaba orgánicamente los distintos componentes del cuerpo social. Para representar este estado de conciencia decadente y acercarnos a los aspectos más privados del personaje, Pardo Bazán permite que el protagonista revele su intimidad ante el lector, convirtiéndolo en el narrador en primera persona del relato, buscando esa impersonalidad de la que nos hablaba Marina esta mañana. En ese proceso, así Gaspar es el encargado de construirse a sí mismo y a los otros personajes. En ese proceso nos descubre su sexualidad desnaturalizada, en la que se reprime la libido a través de una intelectualización y sublimación de las relaciones eróticas. De este modo se explica su atracción necrofílica por la tuberculosa Rita Quiñones, relación próspera por su condición asexual. También se presenta así su fascinación homoerótica por Desiderio Solís, de quien afirma, y cito las palabras del personaje: «Sentía yo a veces impulsos de provocar sus confidencias y no quería seguirlos porque era demasiado atrayente para mí el enigma de aquel espíritu». Y a esta sexualidad reprimida y artificial responde su deseo de adoptar a Rafael, un hijo no por azar de la carne, sino de la voluntad, como afirma Gaspar. La paternidad, como estudió Joan Oleza, representó uno de los temas más comunes en las novelas finiseculares, particularmente, por cierto, entre las novelas psicológicas. Representaba un medio de salvación para sus protagonistas masculinos y en muchos casos un mecanismo de reincorporación del sujeto marginado al organismo social.
Este tema nuevamente estaba conectado con el miedo masculino burgués a la progresiva entrada de la mujer en la esfera pública. Ellas, con su comportamiento histérico o adúltero, ponían en peligro la descendencia y, por tanto, la fortaleza y la salud social. La novela de Pardo Bazán recurre también a este tema y Gaspar concibe su paternidad como una llamada a la vida, dice él mismo. A través de la educación de ese niño, al que pretende moldear como su opuesto, cree que logrará dar sentido a su existencia. Sin embargo, la autora impide que el proyecto de Gaspar de Montenegro triunfe. Y es que Pardo Bazán, cediendo la voz narradora a su personaje masculino, empleó una interesante estrategia narrativa conceptualizada por Joyce Tolliver como una ventriloquía que esconde sus fuentes para ocultarse tras los cuerpos de los otros. Esta idea, similar a la de Mascarada de Irigaray, permite la apropiación femenina del discurso masculino para descubrir su naturaleza construida y artificial. De este modo da lugar a una heteroglosia de género, aunque el ventrílocuo logra que olvidemos su existencia, en ocasiones permite que le recordemos. Mediante este juego, al mismo tiempo que Gaspar se autoconstruye, revela su inconsistencia. Ya Maurice Hemingway habló de esa poca fiabilidad, ¿no?, que tenía Gaspar en su proceso de autoconstrucción. Revela su inconsistencia y, por ende, también la del discurso androcéntrico dominante que él representa. La fragilidad de la impostura del personaje se evidencia en la necesidad constante de autoafirmarse ante sí mismo y ante los demás. Una de las mayores disonancias en el discurso de Gaspar resulta del contraste entre su retrato estereotípico y cosificador de los personajes femeninos y el comportamiento de estos. De hecho, frente a la incapacidad para la acción de Gaspar y sus constantes titubeos, las mujeres que lo rodean tienen claros sus objetivos y actúan resolutivamente. Incluso aquellas a las que cree dominar plenamente, incluso de forma grave, como son Trini y Annie, se mantienen firmes, en cierto modo, ante sus posiciones. La evidencia mayor de su impostura se representa en su comportamiento sexual con Annie, la institutriz de Rafaelín, ¿no? Pese al antipático retrato que elabora el propio Gaspar, ¿no?, de esta nueva mujer, la institutriz logra despertar el deseo reprimido de Gaspar, primero en un episodio magnífico, por otra parte, de voyerismo, en el que el protagonista, y cito sus palabras, ¿no?, corro porque la mujer me ha arrollado y necesito estar conmigo a solas, pensar y recaer en el cerebro, libertándome de lo sensible. Y el segundo es la terrible violación de la institutriz, que desemboca en el trágico final de la novela. El ataque a Annie se describe como un acto salvaje e irracional, ajeno a cualquier perversión elaborada. De este modo, toda la performance sexual desnaturalizada del protagonista no solo se revela falsa, sino peligrosa. Actuar en la intimidad sin ajustarse a unos principios morales que garanticen la estabilidad y continuidad tanto del individuo como de la sociedad es nocivo. Pardo Bazán desplaza así el foco que desde la literatura apuntaba a la mujer como el origen de la desestabilización y la enfermedad y señala al hombre. Mediante la apropiación del discurso masculino, que logra, al convertir a Gaspar en el narrador histérico, evidencia su responsabilidad tanto en la degeneración social como en la construcción de los estereotipos femeninos. La reintegración del individuo requiere entonces la modificación de su conducta mediante la asunción de una moralidad que únicamente la religión puede proporcionar. En La Sirena Negra, la epifanía se produce con la muerte accidental de Rafaelín, cuando la bala que iba dirigida a Gaspar alcanza al niño. Recuerdo las palabras de Gaspar en este último momento, ¿no?, en el final de la novela. En esta noche decisiva me veo claramente. Veo el horror de lo que fui, veo mi gangrena y mi laceria, ocultas bajo apariencias de elegancia moral. Veo en mí, en el yo de antes, al loco satánico, perverso, al sembrador de odio, al jardinero que cultiva dolores, al vaniloquio que se alzaba más arriba de sus hermanos y compañeros en el breve tránsito. Y me pesa 3 veces, y mis lágrimas lo repiten cayendo como perlas de mansedumbre sobre la ropa y el cuerpo del niño que hizo el milagro en mí. Oh tú, a quien he ofendido tanto, dispón de mí, viviré como ordenes y me llamarás cuando te plazca, pero no me abandones, tu presencia es ya tu perdón. Ese tú, por supuesto, con mayúsculas. En consonancia con la tradición católica, la muerte del inocente redime al pecador. La conversión de Gaspar cuestiona la validez de todo su discurso anterior. La subversión presente en la exquisitez y perversión del decadente se degrada a un mero estado de confusión que se reorienta gracias a la fe católica.
Podría afirmarse entonces que ese individuo desviado de la norma logra reintegrarse en el cuerpo social asumiendo una autorregulación proporcionada por la propia religión. Esta, por tanto, representaba en la novela un mecanismo para alcanzar esa homogeneidad social y la felicidad que buscaban los estados modernos. Los principios morales del catolicismo se presentaban como garantía de fortaleza y vitalidad del organismo social, gracias a que favorecían la imposición del matrimonio y la heteronormatividad. Socialmente, la mujer seguía vinculada a la Iglesia, seguía manteniendo esa moralidad. Sin embargo, el discurso hegemónico, obviamente masculino, era el que se había distanciado de esa normativa suprapersonal sagrada, como muestra la novela de Pardo Bazán. Así, en La Sirena Negra se compatibiliza la reivindicación moral conservadora con la subversión del discurso androcéntrico. Si la conversión religiosa termina por trivializar el discurso decadentista y en consecuencia también su construcción misógina de la mujer, el juego narrativo de la ventriloquía que permite la apropiación del discurso masculino representa al hombre como el responsable de la degeneración social. La mujer, por oposición, constituye el elemento estable y equilibrado del sistema. Muchas gracias.